Análisis sin compromisos. Opinión independiente. A ver, ¿hablamos de la ISAPRE? Hablemos de las ISAPRE, porque están en crisis hace varios meses ya. Muchos meses. Muchos meses. Y el gobierno se está anticipando. ¿A qué? A una eventual quiebra de algunas de las ISAPRES. Y de hecho, la ministra Camila Vallejo anunció, que van a avanzar en un proyecto de ley, o van a anunciar un proyecto de ley para proteger a los usuarios de las ISAPRES, que va a ser presentado en marzo, después de este receso. ¿Cuál es el objetivo? Para que en marzo ya el Congreso pueda contar con una iniciativa legal que afronte este problema y que complemente lo que sea la aplicación del fallo por parte de la Superintendencia de Salud y nos permita hacernos cargo de la protección de los usuarios. Esto es, repito, ante la eventualidad de quiebra de algunas entidades privadas. El gobierno ha estado en conversaciones con las ISAPRES, entonces, efectivamente, por mucho que algunos mismos representantes de las ISAPRES han intentado desdramatizar la situación y decir que quizá no están tan cerca de una eventual quiebra, este proyecto daría a entender que es una forma también de anticiparse, porque puede llegar a pasar, o sea, no es algo que esté lejano. A ver, hay muchísima preocupación de los usuarios porque no saben qué puede ocurrir ante la información de insolvencia por la ISAPRE, que se nota de la siguiente manera. Ya hay una serie de prestadores, digamos, que están exigiendo un pago en efectivo, ¿no es cierto?, por una serie de prestaciones, y después dicen, y después pide el reembolso en la ISAPRE. ¿Por qué? Bueno, porque parece que las ISAPRE no están cumpliendo con sus obligaciones financieras frente a esos prestadores. Y por lo tanto se hace muy difícil, porque una persona que tiene que acudir por un tratamiento caro, claro, no necesariamente tiene el efectivo o las espaldas para pagar ese tratamiento y después ir a que la ISAPRE lo reembolse. Ahora, claro, hay toda una especie también de gallito, no sé si la palabra es gallito, pero de tensión, porque a la ISAPRE esta actual situación también no es que les convenga, digamos, pero están presionando para que haya una solución. Ahora, ¿esa solución qué es lo que es? Porque recordemos, todo esto viene a partir de un fallo judicial. Un fallo judicial que ratifica algo que es bastante antiguo y que tiene que ver con el traspaso del aumento de los costos a los afiliados, cuando se dijo en su momento que la ISAPRE no podían traspasar los costos a la gente, y por eso estaban las tablas de factores, etcétera, etcétera, ¿cierto?, que fueron declarados inconstitucionales. A ver si esto es muy relevante. Aquí hubo un fallo del Tribunal Constitucional que dijo que el sistema de cobro, cómo estaba cobrando la ISAPRE, era algo inconstitucional. Esto no se terminó, quedó por lo tanto un plazo larguísimo de años donde esto siguió haciéndose. Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema y por lo tanto la ISAPRE, ¿cuál es el problema que tienen? Que deberían devolver a los usuarios lo cobrado en exceso, y eso las convertiría o las llevaría a ciertos niveles de insolvencia. Ahora, claro, la preocupación tiene que ser qué ocurre con el sistema de salud, con las personas que ahí están. No es fácil. La ISAPRE tampoco pueden pretender, digamos, que haya un salvataje por parte del Estado. O sea, no puede ser que las ISAPRE pretendan capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas. Vale decir que el Estado, con plata de todos los chilenos, vayan en su ayuda por algo que había sido advertido incluso a través de un fallo judicial hace mucho, mucho tiempo. Ahora, también hay que decir que esto es bien sistémico. O sea, lo que pasa con la ISAPRE están insertas en el sistema público, en el sistema de salud. O sea, el sistema de salud chileno es público-privado, con incluso prestaciones que el Estado garantiza, y como no puede hacerlo en el sistema público, recurre al sistema privado para entregar esas prestaciones. Que de hecho también es un punto importante, porque mucha gente dice, claro, la mayoría de las personas no están en el sistema de ISAPRE. Perfecto, punto concedido, porque están en las cifras, pero ¿qué pasa? Que son sumamente necesarias para que el sistema no colapse. Para que no colapse. Y cuando hablo del sistema privado, hay que incluir también, por ejemplo, las clínicas, donde muchas prestaciones del sistema público terminan en las clínicas que entregan esa prestación
obviamente a cambio de un pago. O sea, es un sistema integrado, y yo creo que lo mejor que se vio fue con el tema del COVID. De la pandemia. Con la pandemia, de acuerdo, esto se hizo a través de un simple decreto. El ministro Mañalich logró eso y subordinó, por así decirlo, al sistema privado a las directrices públicas. Yo creo que eso fue muy, muy relevante. Acá hay una cifra, Aníbaldo, que quiero leer porque igual es importante. A nivel nacional, según la Superintendencia de Salud, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, más de 169.584 personas o cotizantes abandonaron el sistema de ISAPRE e ingresaron 112.296. El punto es que hubo más pérdida que ganancia de personas al sistema. Bueno, que tiene que ver también con el tema de la crisis económica. Exacto. O sea, muchas personas ya no pueden pagarse los planes y por lo tanto se trasladan a FONASA. Entonces, al final también lo que va a suceder en algún punto es que el gobierno tiene que dar solución, quizás no económica directamente a las ISAPRES. Mire, yo uso una expresión que es preparar una especie de cancha de aterrizaje para la ISAPRE. Algunas tendrán que hacer un aterrizaje más forzoso, otro más suave, pero probablemente lo que ahora se está, no sé si discutiendo en estas mesas, pero analizando, y probablemente todavía lo analiza, por un lado la Superintendencia de Salud y por otro lado la ISAPRE, bueno, es qué camino de solución hay. Ahora, hay intereses involucrados, esto hay que decirlo, las ISAPRES, digamos, han sido un negocio fantástico, con altísimas rentabilidades. Está el tema además de las integraciones verticales con ISAPRE, clínica, y lo otro, y también lo que ha sido una práctica, porque aquí tampoco hay que dejar de lado a los médicos, y el Colegio Médico ha estado bien callado al respecto, bien callado. El gremio médico, bueno, ¿cómo va en esto? Porque el gremio médico ha estado en la parada. Estoy usando una expresión bien poco académica. ¿En qué sentido? No todos los médicos, pero está lleno de sociedades médicas que se han creado al alero de las necesidades de determinadas prestaciones y por lo tanto funcionan en lo público, pero también con entidades constituidas por estos mismos médicos privadas, desde la cual ellos derivan pacientes. A ver, esto ha sido objeto de más de algún escándalo con médicos que trabajan en un hospital público y después aludiendo al hecho de que el sistema público no puede otorgar esa prestación porque no dispone de tiempo, horario, tecnología, lo que sea, los derivan a sus propias oficinas privadas o asociaciones o sociedades médicas privadas en la cual participan. O sea, ellos reenvían a su consulta privada, estoy simplificando, pero me van a entender lo que estoy hablando, para que esa prestación se privatice desde lo público. Mira, lo que quiero decir, esto está lleno de intereses cruzados y esto es una maraña que no es fácil de desenredar. Entonces, hoy día probablemente lo que está viendo la autoridad es, uno, cómo se desenreda un poco esta maraña, si es que no quedan cabos sueltos que va a ser difícil de rescatar, pero sobre todo, también resistir porque estamos en un momento de... Bueno, esto genera una presión. La preocupación de la gente es una presión hacia la autoridad y por lo tanto no es fácil. Claro, lo más fácil es buscar una solución la próxima semana, pero la solución que tiene que hacerse tiene que tener, a mi juicio, tiene que tener capacidad de perdurar en el tiempo. O sea, estamos ante la posibilidad, en esta crisis, porque estamos viendo una crisis en muchas ISAPRES, estamos ante la oportunidad de que se genere un acuerdo trascendente que funcione por varios años y que signifique una convivencia de lo público y lo privado, probablemente con normas nuevas, un enfoque nuevo, donde que no signifique abolir lo privado, que signifique sí, probablemente reforzar lo público, pero garantizar la posibilidad de la elección, y eso probablemente es lo que han reafirmado particularmente los diputados de la democracia cristiana, que son muy, muy relevantes a la hora de constituir mayorías en el Congreso en un tema como este. Entonces, todos esos elementos tienen que ponderarse, pero la construcción de esta cancha de aterrizaje podría hacerse rápido si es que se ponen, si es que se llega a un acuerdo sobre los principios fundamentales. Probablemente la ley va a demorar, pero un muy buen paso sería que en estas reuniones entre ISAPRES y autoridades
que se están llevando a cabo desde hace ya semanas. Y con la participación del mundo político, se llegue a un acuerdo sobre cuáles son los principios en los cuales se va a reconstruir esta relación público-privada en el área de la salud. Cuáles son los principios y probablemente los marcos o los bordes, como se puso ese término tan de moda con el tema constitucional. Y a partir de ahí quizás sea mucho más fácil avanzar, pero sería relevante que un eventual acuerdo de estos lineamientos gruesos se diera luego para despejar la incógnita y llevar tranquilidad a los ciudadanos que están bien preocupados por lo que puede ocurrir. Nos escriben muchísimos auditores, quiero hacer énfasis en ese punto porque nos escriben mucho debido a todo este asunto, porque a todos nos afecta lo que vaya a suceder con el sistema de salud. Nos escriben personas que están con hospitalización domiciliaria y que nos dicen también que efectivamente muchos pacientes que están con hospitalización domiciliaria han visto cómo se perjudican los servicios que otorgan en las distintas clínicas, también por esta misma crisis de las ISAPRES. Y en línea con el mismo enfoque ciudadano, lo que dijo la ministra Camila Vallejo fue que son las mismas ciudadanos los que tienen que tener certezas dada esta crisis, y dijo: no podemos olvidar que acá hay un problema en la judicialización del modelo de negocios de las ISAPRES. Ha habido más de 2 millones de recursos de protección que han ganado los usuarios. Entonces, claramente es importante también que se busque una manera de, como tú decías, Nivaldo, recomponer las relaciones para que el sistema pueda seguir siendo rentable, básicamente. Mira, la ISAPRE ha tenido varios problemas. Uno ha sido efectivamente el aumento de las licencias médicas, una expansión gigantesca, y ahí detrás efectivamente hay un fraude. No hay que no digo que eso sea la única explicación, hay múltiples factores, pero uno también, y lo dice la ISAPRE, el aumento de las licencias. Un porcentaje altísimo fraudulenta que han hecho que aumenten los costos significativamente. Están los convenios, nos explican los convenios con laboratorios, por ejemplo. Es que eso también se habla como una especie de triangulación, porque las ISAPRES tienen acciones también en las clínicas, también en laboratorios, y eso es algo que a la gente... O sea, no, a ver, si es un negocio. Y también hay que señalar que las utilidades de las ISAPRES también sirvieron para mejorar... las clínicas. No solo las clínicas, la mejora de las clínicas, no en términos de hotelería, también en términos de tecnología nueva y moderna que pudieron implementarse, que han servido a muchos chilenos. O sea, por eso, no veamos esta cosa en blanco y negro. Yo sé que esto también está cruzado por opciones ideológicas, pero aquí hay cosas positivas y negativas que las ISAPRES han aportado a la salud en el último tiempo. El tema es si se puede crear, si hay un acuerdo para generar una nueva convivencia, un nuevo modelo donde esto funcione, donde se ponga por delante, obviamente, la salud de los ciudadanos, eso de todas maneras. Pero claro, o sea, para mucha gente la situación es compleja porque sienten que pueden perder un espacio de atención al cual han aportado con mucha plata y que quizás a los de los archivos no tengan con qué responderle. Y algo que también ha llamado un poco la atención fueron los dichos de él, ya quien asumió como fiscal nacional, Ángel Valencia, quien dijo que fue una frase, otro tema, sí. Fue una frase que repitió, de hecho, cuando fue su sesión en la cual tuvo que presentar su programa. Dijo: nosotros vamos a perseguir la corrupción, pase lo que pase, pese a que empiece y pise que empise. Hoy día repitió lo mismo, refiriéndose en que va a poner especial énfasis en todos los actos de corrupción que tienen relación con las municipalidades. Y al respecto de esto, voy a dar un dato también. Según el catastro del Consejo de Defensa del Estado, más de la mitad de las municipalidades están siendo investigadas por corrupción. Es algo que siento que no nos puede dejar indiferentes. Acá las cifras son las siguientes. En 2010 ingresaron 166 asuntos. El 2015 casi se triplicaron. El 2020 se llegó a 689 procesos relacionados a malversación de recursos o corrupción en las municipalidades. Desde entonces se ha mantenido un stock de causas vigentes a noviembre de 2021 de 1.119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país. O sea, en 260 municipalidades hay al menos una causa en la cual se está investigando por temas de corrupción. Mire, yo quiero... Aquí estamos opinando, así que ustedes pueden estar de acuerdo o no, eso es lo primero que hay que decir. Pero los municipios son muchos, son distintos. Hay algunos que no tienen
recursos, por ejemplo, para establecer fiscalías y que investiguen adentro. Ahora, aquí hay una responsabilidad primera para fiscalizar el funcionamiento interno de los municipios, que son los concejales. Ellos tienen una labor fiscalizadora. Claro, el problema es que muchos concejales terminan siendo cooptados por el alcalde o son de la misma coalición y por lo tanto hacen la vista a un lado. Pero a ver, en los municipios hay mucha caja chica, hay muchos gastos, hay muchos ítems y por lo tanto, al mismo tiempo, y eso significa muchas responsabilidades, también hay que decirlo, pero también significa muchas posibilidades de corrupción, muchas posibilidades de desvíos de dinero. Eso es evidente. Y esto se viene diciendo hace mucho, mucho tiempo. Y como hay alcaldes de todos los signos políticos, también la clase política, creo yo, opino, esta es una opinión, la clase política ha sido un poco reticente a escudriñar efectivamente lo que pasa en los municipios porque temen que caiga alguno de sus hombres, de sus militantes, algunos de los cuales se perfilan políticamente para después ser candidatos a parlamentarios o incluso presidenciales. Más. Entonces también el mundo político es como, no quiere pisar porque una vez oye, mira, destapamos esto y va a caer uno de nuestros militantes que están bien posicionados en las encuestas, por ejemplo. Pero yo quiero volver a un tema que lo hemos tocado muchas veces aquí, que es la municipalidad de Vitacura, una municipalidad con altos recursos, con una y eficiente en el sentido que para la ciudadanía es una municipalidad que hace la pega, pero que tenía un alcalde como Raúl Torrealba que está siendo indagado, que está siendo imputado, no ha sido condenado, es cierto, no ha sido condenado, pero donde durante mucho tiempo se le acusa de haber defraudado al fisco, de haber recibido dinero irregulares, de habérselo llevado literalmente para la casa. Esto tendrá que ser probado efectivamente por la fiscalía, pero esa es la acusación. Y ante esa acusación, ¿qué es lo que hemos escuchado por parte de los concejales? Sorpresa y yo diría un poco de vergüenza. ¿Por qué? Bueno, porque esto de haber ocurrido bajo sus narices, las narices de quienes debieron haber fiscalizado esto y no lo hicieron. O fueron incapaces de hacerlo, o fueron torpes en hacerlo, o no tuvieron voluntad, o no tuvieron capacidad. Una cosa más grave que la otra, efectivamente. O capaz también estaban involucrados. Bueno, esa es la tercera. Ahí ya podemos empezar a hablar de encubrimiento o complicidad. Pero, y pongo ese ejemplo porque es una municipalidad emblemática, ¿no es cierto? Pero poner el ojo en el municipio es muy relevante. ¿Sabes por qué además? Porque si hablamos de crimen organizado, no hemos alargado, pero lo vamos a terminar aquí. Si hablamos de crimen organizado, el crimen organizado funciona a través de la conquista de territorios, de espacios territoriales. Y nada mejor para eso que contar con cómplices corruptos en los municipios. De ahí se puede partir y armar algo en grande. Entonces por eso hay que poner mucho ojo y habrá que cobrarle la palabra así al fiscal nacional. El fiscal nacional en Valencia ha hecho este anuncio hoy día de poner el ojo a las municipalidades. Vamos a ver eso cómo se concreta. Y se había dicho que él también tenía distintas relaciones con Renovación Nacional. Raúl Torrealba fue militante de Renovación Nacional, así que efectivamente en este caso yo creo que se va a poner bastante a prueba su palabra. La radio, análisis y opinión independiente.